Partimos nomás, Fernando. Creo que ya estamos en la hora. Ya, démosle nomás autos. Listo, está ahí grabando. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Siguiendo nuestro ciclo de prueba, ProbaTube, como algunos le dicen, ¿ya? Nos toca hoy día revisar el tema de neutropenia febril, focalizándonos principalmente en el uso de antimicrobianos en estos casos, con la intención de mostrarles finalmente la guía que tenemos local de terapia antimicrobiana, ¿ya? Lo que siempre pongo, que no tengo conflicto de interés en relación a este tema y que sí soy funcionario público, pero no necesariamente lo que voy a hablar refleja la opinión del ministerio ni del Servicio de Salud. Lo que los siguientes 30 minutos, mi intención es que hablemos un poco sobre la introducción, definiciones, qué es lo que respecta a lo que es neutropenia febril, lo que es la recomendación en el enfrentamiento, manejo y en el uso antibiótico, hacer una comparación tanto de las guías internacionales como la guía chilena para finalmente mostrarles cuál es nuestra guía del Van Buren y en qué sentido va orientado esto. ¿Mm? Eso. Un poquito. ¿Yo puedo sacar mi data? Sácalo y ciérramela por teléfono. Entonces, la idea de eso es los siguientes 30 minutos y mostrarles cuáles son los errores que uno habitualmente le toca ver para tratar de ir mejorando. El concepto de neutropenia o neutropenia febril principalmente va asociado a la disminución de los leucocitos, pero principalmente de los neutrófilos, que tienen una acción citotóxica o destructiva de distintos patógenos, principalmente lo que son bacterias y, por otro lado, hongos. Ahora, esto permite tener una primera barrera junto con la indemnidad de mucosas y piel para evitar las infecciones. Y lo que ocurre, y lo que nos vamos a focalizar en el paciente hemato-oncológico, que sufre por la quimioterapia o inclusive por la misma neoplasia una disminución en este tipo de células que pueden provocar todas estas infecciones intercurrentes. El problema es que al tener uno de estos elementos principales dentro del sistema inmune, muchas veces las infecciones pueden comenzar en forma muy acelerada, en forma atípica y a veces ni siquiera con fiebre. Y eso es lo que le hace la dificultad dentro de todo este proceso. Ahora, uno puede definir como neutropenia de un punto de vista numérico cuando tenemos menos de 1000 células por ml y de neutrófilo. Y eso en la práctica ya es una... Pero el riesgo comienza con lo que son las neutropenias de alto riesgo bajo 500. Y ya digamos, de riesgo extremo, en que ya ahí pueden aparecer infecciones por hongos filamentosos o translocaciones bacterianas, es cuando tenemos bajo 100, que son de altísimo riesgo. ¿Ya? Ahora, eso generalmente ocurre no por simplemente por un episodio, sino que generalmente cuanto más tiempo lleve, mayor va a ser el riesgo. Y esto principalmente cuando tiene que ver con cierto tipo de hongos, que son los filamentosos, el famoso Aspergillium, Fusarium, que eso van a ocurrir cuando ya son estas neutropenias bajo 100, pero que llevan más de 10 o 15 días. Ahora, si uno lo lleva a definiciones propiamente tal, vemos dentro de las guías internacionales, la española, de la Sociedad Española de Enfermedad Infecciosa y Microbiología Clínica, nos plantea, por un lado, que fiebre, ellos hablan cuando hay más de 38 grados Celsius por más de una hora, o dos mediciones de 38, o perdón, una medición más de 38,3. ¿Ya? Por lo tanto, eso es fiebre y esto asociado a una causa hemato-oncológica con menos de 500 células. O si tiene entre 500 y 1000, lo que nosotros estimamos secundario a la quimioterapia, que en las siguientes 48 horas va a disminuir bajo 500. Ahora, la última guía, que es relativamente más reciente, la chilena, de la Sociedad Chilena de Infectología, nos plantea lo mismo, un recuento absoluto de neutrófilos menos de 500 o, si es más de 500, que vayamos a pensar que en las siguientes 48 horas, secundario a la quimioterapia, vamos a tener una disminución a bajo 500. Y fiebre es una medición por sobre 38,5 o dos mediciones o persistiendo por sobre 38 por más de una hora. Eso es lo que se refiere fiebre, eso es lo que se denomina neutropenia. Y ambos juntos una neutropenia febril. Ahora, vamos a hablar de alto riesgo cuando tenemos un recuento menos de 100 o vamos a esperar que esto va a prolongarse por más allá de 7 días esta neutropenia. ¿No?
Ahora, la epidemiología, estos son datos británicos que son bastante confiables. Si ustedes ven, el número de casos ha ido aumentando y la mortalidad, si ustedes se fijan cómo fue aumentando, pero del 2008 en adelante se produce un plató. Y eso principalmente porque desde alrededor del 2008-2007 empiezan a aparecer una serie de tecnologías, definiciones y protocolos de manejo que ya se han ido estandarizando, tanto a nivel internacional como inclusive aquí en Chile, que lo vamos a ir viendo con nuestras guías. Por lo tanto, ya no es que en tal lado hacen esto, sino que se ha ido estandarizando y eso ha permitido estabilizar el número de mortalidad. Pero también porque hay un aumento, porque hay mayor número de procedimientos hemato-oncológicos, mayor identificación, ya, mayor número de quimioterapias o pacientes de riesgo en esas quimioterapias. Y si ustedes se fijan, vean cómo las edades de los pacientes han ido aumentando y obviamente las edades extremas tienen mayor mortalidad como los adultos mayores. Ahora, ¿cuáles son los agentes más frecuentes? Es bastante variable. Hay series que ustedes ven, hay mayor número de gram positivos, hay otros en que hay mayor número de gram negativos. Lo que se tiende a hablar es que generalmente cuando tenemos un mayor número de enterobacterias, bacilos gram negativos, es principalmente secundario a traslocaciones intestinales. Por otro lado, cuando hay un predominio de Coccacia gram positiva, Staphylo aureus, epidermidis, ya hemolítico, es secundario a infecciones de dispositivos. Y con el tiempo ha ido cambiando muchos de estos pacientes que disponían antes de catéteres venosos transitorios, centrales transitorios, han ido cambiando a este depot y eso ha permitido disminuir las infecciones de Coccacia gram positiva. Pero por otro lado, también hay otros dispositivos que han permitido estas infecciones, catéteres, pigtails, ¿ya? Que eso permite catéteres periféricos centrales que permiten un mayor número de infecciones. Entonces, es bastante relativo a quién puede echarle la culpa. Ahora, dentro de las estadísticas nacionales del grupo de la Sociedad Chilena de Infectología de Pacientes Inmunosuprimidos, ellos lo que han visto es que el mayor número acá a nivel nacional son estafilos coagulasa negativos y después vienen los gram negativos. Pero si uno ve cómo la tasa y los porcentajes han ido cambiando con el tiempo, vemos que los coagulasa negativos han ido disminuyendo. Y es porque cada vez se está utilizando más los dispositivos, los catéteres para quimio tipo depot, que son subcutáneos, a diferencia de lo que antiguamente se utilizaban, que eran los catéteres venosos centrales, y había que colocar para cada quimio o se les tenía tunelizado, y eso era una puerta de entrada para infecciones. Pero sí se han mantenido los gram negativos ya en bastante abundancia, que son principalmente por traslocaciones intestinales. Que eso ahí es todo un tema cómo poder manejarlo. Existen factores de riesgo para la neutropenia, obviamente, por un lado, que son relacionados al paciente, edad de sistema, adultos mayores, ya mayor porcentajes en pacientes con patologías crónicas, cardiopatías coronarias, EPOC, ya pacientes con hipoalbuminemia o desnutridos van a tener mayor riesgo de desarrollar estos cuadros febriles y una translocación bacteriana. Por otro lado, dependiendo de la neoplasia, obviamente las hemato-oncológicas, como leucemias, como linfomas de alto grado o sarcomas, tienen mayor riesgo de hacer neutropenia febril. Estamos hablando de las leucemias, por ejemplo, que hasta un 85% presentan episodios dentro de su quimio no neutropenia febril. A diferencia de los cánceres o tumores sólidos, que por ejemplo cáncer colorectal, un 5%, cáncer pulmonar hasta un 10%, o sea, bastante más bajo. Y los linfomas, ¿ya? De Hodgkin o de bajo grado, vemos que pueden ser hasta un 15%. Por lo tanto, cuando hablamos de neutropenias febriles, nos focalizamos principalmente en pacientes hemato-oncológicos, son los que generalmente van a ser más. Entonces, los tumores sólidos, tumores renales, por ejemplo, o cáncer de colon, sí pueden presentar, pero son menos graves y tienen menos mortalidad. ¿Mm? O uno está de residente, partir principalmente preguntando, conversando con el paciente, entendiendo. Por eso le puse la silla, porque es el mejor método de diagnóstico. A ver, este es el primer episodio de la neutropenia febril. ¿Ha tenido en otras oportunidades? ¿Tiene alguna molestia en este momento? ¿Le duele una vía? ¿Tiene dolor perianal? ¿Está con tos? ¿Está con coriza? ¿Está con notalgia? ¿Qué síntomas? ¿Qué molestias?
Y de ahí vamos a ir a examinar. Ahora, en estos pacientes que tienen neutropenia profunda, con menos de 100 de RAN, de recuento absoluto de neutrófilos, obviamente hay que usar las precauciones estándar. Eso significa guantes, pechera y el tema de la mascarilla si es que estamos sospechando una infección respiratoria del paciente o que nosotros podamos tener. Y lo vamos a examinar en forma completa, desde la punta del pie, sin hacer procedimiento invasivo, obviamente sin tactos rectales, ¿ya? Sí, pero examinando, buscando la piel, buscando lesiones, ¿ya? Viendo a nivel pulmonar si tiene cualquier síntoma, viendo la cavidad oral, inclusive nasal, no vaya a ser presencia de una placa necrótica que puede corresponder a una infección fúngica. Entonces, es bastante detallado lo que tenemos que hacer. Y de ahí, obviamente, pedir un hemograma, un recuento absoluto para ver qué neutropenia estamos teniendo, función renal, hepática, electrolitos, ¿ya? Los hemocultivos, y aquí en los hemocultivos que estamos hablando, si no dispone de ningún dispositivo, ningún catéter, tenemos que tomar dos sets de hemocultivos periféricos. Y set me refiero a dos sitios de punción distintos donde tenemos que obtener 20 ml de sangre, a lo menos. 20 ml significa dos botellas. Nuestras botellas del ejecutivo dan hasta 10. Eso significa, puncionamos en un lado 20 y llenamos dos botellas. Tomamos otro y llenamos botella. Algunos describen el uso de una botella de cultivo aerobio, otro cultivo de anaerobio. Ahí es discutible, ¿ya? Depende de la disponibilidad de anaerobio. Si uno lo tiene mejor captación para recuperar. Si no, pueden ser dos botones. Pero lo importante, más que sitio de punción, es volumen, ¿ya? Si vamos a tomar un set, tienen que ser 20 ml y el otro set otros 20. Y si disponemos, y en ese momento está con un catéter venoso central, se tiene que tomar por un lumen, por lo menos 10 ml por cada lumen. Y eso y rotulando y diciendo de qué lumen es y a dónde tiene que ir. ¿Ya? También cultivos. Si es que el paciente tiene molestias urinarias, ¿tá? Tomarle un urocultivo. De ahí vamos a ver las distintas guías que es lo que plantea, si no hay molestias. En realidad la evidencia no orienta a que tengamos que ir obligadamente a hacerlo. Pero si tiene cualquier molestia o disuria o tenemos poliuria, sí se recomienda tomar. Y estudio con imágenes, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. ¿Ya? Si hay dolor abdominal, tenemos que ir a hacer un TAC de abdomen con contraste. Si está con síntomas respiratorios, un TAC de tórax. Cualquier lesión, congestión nasal, un TAC de cavidades paranasales. ¿Mm? Ahora, el uso del antígeno galactomanano y beta-glucano, que son estos antígenos de hongos, el galactomanano es un antígeno de la superficie de los hongos filamentosos, principalmente lo que es Hilu, ha marcado una diferencia y un quiebre dentro del manejo, principalmente en lo que se llama terapia precoz o en inglés preemptive therapy. Esto está orientado a que un paciente que yo sé que va a entrar en una neutropenia profunda, ya una leucemia mieloide aguda o gastar más de 10 15 días, yo parto tomando el momento en que entre en neutropenia una determinación de galactomanano y cada por lo menos 5 días está repitiéndolo, con el objeto de ir haciendo una curva. Y si eso se eleva, aunque el paciente no tenga fiebre, rastrear buscando la presencia de este aspergillus, porque esa elevación de este antígeno en sangre puede anteceder inclusive 48 horas antes de iniciar la fiebre. Por lo tanto, podemos iniciar una terapia con imiazólico, foriconazol o con anfotericina en forma precoz antes que nos haga fiebre. Y después ese mismo galactomanano nos permite ir determinando. Pero, ¿cuál es el cuento de esto? Sirve cuando yo hago una curva, no una medición aislada. Y por lo tanto, tengo que estar haciéndolo medido. En cambio, el otro, el beta-glucano, que es un antígeno principalmente en levadura, como en cándida, criptococo, esto tiene una buena sensibilidad, pero es un examen caro, complejo, no tan disponible en Chile. El galactomanano, su precio bordea alrededor de los 30, 40 mil pesos. El beta de Lucano estamos hablando sobre los 200, 300 mil pesos. Hay pocos lugares en Chile que lo pueden tener, ¿ya? Y su rendimiento es bastante similar a los hemocultivos. Los criptococos, las cándidas, crecen en hemocultivos. Relativamente fácil, a diferencia de los aspergillus o los filamentosos, que no crecen. Por lo tanto, acá el beta-glucano, su costo-efectividad es bastante baja. Por lo tanto, un beta-glucano por eso no está tan disponible, pero sí el galactomannan es una herramienta bastante buena, especialmente en estas neutropenias de alto riesgo.
Ahora, uno cuando evalúa al paciente, hay distintos scores, hay dos principales scores que se utilizan en el caso de los pacientes hemato-oncológicos adultos. Uno es el MASC, ¿ya? Que más que poder determinarnos cuáles pacientes de alto riesgo y cuáles de bajo riesgo, nos va a permitir determinar quién no es de alto riesgo. Es como el dímero D en tromboembolismo pulmonar. Me permite descartar, no tanto diagnosticar, pero si ustedes se fijan dentro del score, nos plantea, por un lado, si tiene ciertas comorbilidades, si hay una hipotensión arterial, ¿ya? Si es un tumor sólido, ¿ya? O el sistema hematopoyético sin infección fúngica, y si nos da más de 21 puntos, nos permite llegar a decir que es de bajo riesgo. Nada más. No nos permite decir este paciente en adulto tiene una neutropenia febril de alto riesgo, ¿ya? Y tendríamos que tomar medidas más agresivas. Pero sí nos permite tranquilizarnos y decir, no, ¿sabes qué? Tiene un score de 24 o de 25, listo. Puedo manejarlo más tranquilo y no es un paciente de alto riesgo. El otro es el Cisne Score o Cisne Score, que esto sí permite diferenciar de alto riesgo o de posibilidades de complicaciones, ¿ya? Y si ustedes se fijan, considera y le da bastante puntaje al tema de la mucositis, ¿ya? Por otro lado, los hipoglicemias, ¿ya? O hiperglicemias. Por otro lado, la presencia de EPOC o de algunas comorbilidades. Y si esto tiene un score más de 3, nos te está hablando de que podemos tener una complicación hasta de un 90% en los siguientes 7 días, o sea, es de alto riesgo. Esto nos permitiría diferenciar mejor los pacientes de alto riesgo. Pero hay que ser bien honesto, esto va más orientado a los pacientes, a los pacientes oncológicos de tumores sólidos, más que los hemato-oncológicos, los trasplantados por progenitor hematopoyético, porque entrarían todos en alto riesgo por este score. Pero sí uno debería saber lo que... Ahora, para iniciar la terapia antimicrobiana, en general uno tiene que primero saber a qué foco estoy orientándome. Y ahí sí es importante lo primero que conversamos, la historia del paciente, qué molestias tiene, qué es lo que yo encontré dentro de mi examen físico, qué es lo que estoy buscando o qué agente me apareció en los hemocultivos o eventualmente. Y en base a eso, a la epidemiología que yo voy a tener de mi centro, voy a evaluar qué esquema voy a utilizar. ¿M? Hay distintos esquemas dependiendo de la focalización que yo vaya a encontrar. Por ejemplo, si tengo una mucositis o tengo una tiflitis, que es una mucositis a nivel intestinal, o sea, todo el intestino que está inflamado, que está edematoso, puedo plantear el uso de cefepime, una cefalponía cuarta generación, con buena cobertura de pseudomonas, una buena cobertura de enterobacterias. O algunos plantean el uso de piperacillina tazobactam, que tiene una cobertura relativamente similar. El problema del tazobactam es que me puede elevar el galactomanano. Doble inhibidores de beta-lactamasa pueden elevar en 0,2, 0,3 puntos el galactomanano y darme la falsa impresión de que estoy con una infección fúngica invasora y para este tratamiento. Por lo tanto, si uno está usando curva de galactomanano, va a preferir otros antibióticos, no en este caso. Pero el caso es de si tengo una infección de dispositivos, claro, puedo usar vancomicina, linezolid, dependiendo de cuál sea mi agente. ¿Ya? El tema de profilaxis, hay algunos centros que utilizan profilaxis antimicrobiana para las neutropenias febriles, principalmente usando quinolona, pero eso depende mucho de la epidemiología de agentes con beta-lactamasa de espectro extendido, de diarreas por clostridoide difíciles, ¿ya? Porque lo que se ha visto es que sí disminuye la frecuencia de las neutropenias febriles, pero aumentan las tasas de BLE y de diarrea por clostridoides. Por lo tanto, todas las guías orientan a vea y evalúe en su centro si es que eso vale la pena o no. ¿Qué es lo que dicen las guías? Por ejemplo, voy a plantear acá la guía alemana, que es relativamente nueva, del 2017-2018, y es la base dentro de la Unión Europea dentro de esos manejos. Y ellos plantean dentro de que hay neutropenias que ellos pueden manejarla en forma ambulatoria, teniendo los equipos formados, las características del hogar que puede recibir un paciente neutropénico y teniendo un sistema de vigilancia 24 horas con llamado de teléfono, con la enfermera y un contacto con menos de 8 horas de traslado del paciente que lo pueda ver un médico. Por lo tanto, no es que para todo el mundo, sino que ciertas características. Y esos pacientes tienen que tener cuadros leves, sin compromiso del sistema nervioso central, ni respiratorio, ni signos de choque, ¿ya?
y eso lo evalúa la enfermera en ese lugar. Pero ellos lo plantean y pueden manejarlo perfectamente, ¿ya? Con ciertos antibióticos de primera línea como ciprofloxacino o amoxiclavulan. Pero, por otro lado, en los pacientes que están asintomáticos, pero son de alto riesgo, ¿ya? De hacer una neutropenia febril, ¿ya? Lo que ellos parten es, primero que nada, haciendo un buen examen físico y una buena historia, ¿ya? Y evaluar si es que requiere una radiografía o ecografía y eventualmente ellos plantean el tema de los cultivos nasales o deportación que es discutible en nuestro medio, ¿ya? Pero si ya estamos teniendo con un paciente con fiebre, con una neutropenia de alto riesgo, ellos harán lo mismo que dijimos al principio, a una buena historia, tomar los hemocultivos y por otro lado, si tiene catéter venoso central, tomar otro set de polos lúmenes y aquí inclusive entra el tema de ya hacer un escáner o de tórax o de abdomen, dependiendo de los hallazgos del examen físico y de la historia, ¿ya? Y por otro lado, descartando siempre otras causas de fiebre, pero ellos plantean de que sí hay que iniciar antibióticos, ojalá antes de la hora, pero haciendo un buen examen y una buena historia. ¿Por qué? Porque dependiendo de los hallazgos, tengo que ir a cubrir. Si hay lesiones de piel o flebitis, tengo que ir a cubrir un estafilocoagulasa negativo o un estafilocoagulasa resistente, dependiendo. Si tengo lesiones en mucosa, ir a cubrir estreptococo y eventualmente algunos anaerobios. Si tengo diarrea, pensar en clostridioides, ¿ya? Y si, dependiendo si hay lesiones en senos paranasales, ¿ya? O en paladar, pensar en hongos mucorales o aspergilos. Y ahí plantean todo un algoritmo, flujograma, dependiendo qué es lo que van apareciendo, cómo lo van enfrentando. E inclusive, como pacientes que van de bajo riesgo o riesgo estándar, ellos plantean como un primer esquema amoxicilina con ácido clavulánico y ciprofloxacino, cubriendo un foco intestinal o inclusive oral que podría haber una mucositis. Si ya es de segunda línea, ya ahí plantean llegar a los carbapenémicos. Y si es un paciente que está hospitalizado con un riesgo moderado, poder usar cefepime o piperacina tazobactam. Y si esto fracasa y se prolonga en el tiempo de bajo riesgo, ahí ir escalando. Ahora, los esquemas y lo que estábamos hablando son acorde a la epidemiología que están teniendo ellos en Europa, que en algunos casos no es tan diferente a la nuestra, ¿ya? Ahora, sobre profilaxis antimicrobiana, ellos lo que plantean principalmente es acorde a la epidemiología local y la frecuencia de infecciones fúngicas o bacterianas en las neutropenias. Los británicos, por otro lado, que a mí me gustan bastante porque son bastante pragmáticos, una mirada bastante simple y dicen qué es lo coste efectivo más que nada. Ellos inclusive miren de que neutropenia febril consideran de que tenga una medición de temperatura sobre 38, bastante más bajo de lo que habíamos visto inclusive dentro de las definiciones chilenas, y con un recuento de menos de 500 leucocitos por ml. Eso para ellos ya es una neutropenia. Y por otro lado, consideran el manejo ambulatorio que tiene que estar limitado con ciertas consideraciones. Pero si el paciente está con esta neutropenia y tenemos signos de una infección con fiebre, taquicardia, hipotensión, o sea, signos de una sepsis en curso, ¿ya? Y es de alto riesgo, hay que examinarlo completamente y ahí a iniciar los antibióticos también en menos de una hora, buscando, dependiendo de la flora local. Y si es de bajo riesgo, evaluar si es que puede ser manejado en forma ambulatorio e inclusive ya con un control seriado. Ahora, ¿qué es en base a lo que ellos plantean? ¿Cuál es su la terapia? Aminoglicosio ni una como monoterapia o inclusive asociado. Prefieren los aminoglicosios guardarlo hasta no tener identificado un agente que sea ya un tratamiento etiológico y que no sea bacterémico. Por otro lado, el uso de licopéptidos, o sea, vancomicina, no lo plantean como primera línea, sino que solamente cuando haya un activo que no se esté identificando.
Por otro lado, los catéteres, ellos plantean no retiro de los catéteres, principalmente los catéteres de depot, que son los subcutáneos, ya de quimio, porque son de poca frecuencia de infección. Por lo tanto, dicen, no, aguántese, sí tome los hemocultivos de ahí, pero no es necesario retirarlos, porque tiene una membrana, ya, tanto de cobre o de plata, que impide su colonización. Por otro lado, plantea inclusive que en casos que son leves, si el paciente está febril 48 horas y tenemos un agente identificado o no, poder evaluar el traslape a terapia oral, ¿ya? Y si el paciente solamente nos quedamos con una terapia empírica, cosa que casi en un 30% de las veces ocurre, ¿ya? O perdón, casi un 70% de las veces ocurre porque se logra aislar en un 30-40% como máximo un agente dentro de un episodio de neutropenia febril en hemato-oncología. En ese 70% se plantea de que completando 7 o 10 días, teniendo ciertas características del paciente, ya afebril, foco controlado, ya que no haya ninguna bacteremia, se podría inclusive suspender y no esperar a que salga de la neutropenia para suspender la terapia antimicrobiana. ¿Qué es lo que dice la guía chilena? Que los invito a revisar, está de acceso gratuito, lo pueden por la página de la revista chilena de infectología, está ahí, está en un número de diciembre del 2023, ¿ya? Y ellos plantean varias actualizaciones de la última guía que era del 2005, ¿ya? Por un lado, considera un tema de una consulta rápida, una buena evaluación, un inicio precoz de antimicrobiano, pero siempre evaluando bien. Por otro lado, los hemocultivos, lo que les acabo de decir, tomar dos o inclusive tres sets de 20 ml cada uno, y si está disponiendo un catéter o un dispositivo, tomar de un lumen de cada uno de ellos, más los periféricos. ¿Ya? Examen de orina, urocultivo, principalmente más que sedimento, solamente en caso que haya síntomas urinarios o una alta sospecha de un foco urinario. Radiografía, solamente si el paciente tiene síntomas respiratorios, pero lo que se está prefiriendo en la actualidad es el tema del escáner. Y considera el tema de los virus respiratorios. Hay que considerar que esto fue sacado en 2022-2023, que estamos todavía con el COVID encima, y por lo tanto el panel respiratorio solamente se pediría en el caso de que epidemiológicamente tengamos un brote o que hayan antecedentes epidemiológicos, un brote en el domicilio, visita o que funcionarios estén con un brote de virus respiratorio, adenovirus, respiratorio sincicial, influenza, ¿m? En esos casos nada más. Por otro lado, el estudio inicial en adultos recomienda el uso del MASC más que nada para descartar los de alto riesgo y el uso de los cisne, principalmente la neutropenia febril de bajo riesgo. ¿Ya? Las que son de bajo riesgo, utilizar el cisne. ¿Por qué las de alto riesgo que son? Porque nos va a dar a todos de alto riesgo. ¿Ya? Ahora, el tratamiento empírico, ¿ya? En el caso de los adultos se considera principalmente en la epidemiología local, ¿ya? Y los antecedentes previos del paciente. Y aquí, dentro de la monoterapia, como inicio, se plantea el uso de cefepime o una cefalosporina de cuarta generación con acción antiseudomónica contra estáfilo, que es el cefepime, piperacina tazobactam y eventualmente carbapenémicos dependiendo de la epidemiología de cada lugar. ¿Ya? Por otro lado, el uso de vancomicina o solamente dependiendo de la epidemiología y si hay presencia de un dispositivo. ¿Qué tan frecuente es un estafilometicilino resistente o enterococos banco resistente en mi lugar para poder plantear el uso de banco o el uso del linesolid? Y lo que uno esperaría en las siguientes 48 horas, una evolución favorable que es que disminuya la fiebre, estabilidad clínica, una PCR que vaya disminuyendo, por lo tanto, por lo menos un 30% en las siguientes 48 horas, ¿ya? Y la ausencia de nuevos focos infecciosos. Y desfavorable es que esto persista, la fiebre más allá de 48 horas, la PCR en aumento, y eso plantear algún foco que no lo hemos visto o un nuevo agente, y volver a estudiar en ese caso al paciente. Hay que acordarse que estos pacientes hay que estarlos examinando diariamente, revisándolos completamente, no simplemente dejarlo en un aislado, ¿notado? Sino que uno debe estar viéndolo y examinándolo. ¿Ya? Con todas las precauciones, pero uno debe estar viendo y atento a los síntomas del paciente, porque puede ser al principio que no tenga ninguna molestia y en un momento a otro diga, no, estoy con un dolor de garganta o estoy con una molestia en el paladar y ahí aparece una placa de un muco oral, o por otro lado refiera que ahora sí tiene un dolor de la pierna y ahí está partiendo una celulitis
o una molestia al eliminar deposiciones y está comenzando con un flegmón perirectal. Y ahí esté nuestro foco. Por lo tanto, si el paciente persiste febril a las 78 horas, ahí uno tiene que irse replanteando. Y ahí, en el caso, si uno no está usando galactomanano, ahí comienza el planteamiento de los hongos, ¿ya? Evaluando el escáner, los hemocultivos, ¿ya? Y aquí principalmente cuando son neutropenias muy profundas que llevan mucho tiempo, ya 10, 15 días, ahí claro, uno debería partir pensando en que puede haber un filamentoso. ¿Por qué? Porque el aspergillus va a comenzar a producir lesiones a nivel pulmonar ya es bastante tarde, porque ya hay tejido necrosado a nivel pulmonar y eso significa que ya está en sangre. Y por lo tanto, si uno está pensando en esperar a ver esa lesión, está llegando bastante placer, por decirlo así. Por lo tanto, pero si ya lleva 62, ahí uno tiene que ir planteando eventualmente que pudiese haber un componente micótico. En el caso de las neumonias, si tenemos síntomas respiratorios, en verdad todo paciente debería tener imágenes con escáner, ¿ya? Y dependiendo de los patrones que vayamos viendo, va a haber partir. Por ejemplo, si hay un vidrio esmerilado, ya puede ser un neumocisti, y ahí plantearía inclusive ir a hacer una PCR de aspirado traqueal si es que está intubado, ¿ya? Hay que acordarse que el neumocisto, el paciente no VIH, es bastante catastrófico e inicia en forma bastante rápida a diferencia del paciente VIH. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que tener bastante claro. Si hay condensaciones, pensar en infecciones bacterianas, ¿ya? Si hay estas lesiones crecientes, ¿ya? O nodulares, pensar en aspergilo, ¿ya? Si hay lesiones con cavitaciones, pensar que pueden haber un estáfilo o puede haber pseudomonas, ¿ya? Por lo tanto, eso nos va a ir orientando. Si tenemos al revés un paciente con dolor abdominal que puede ir con diarrea o no, ¿ya? Ahí hacer un escáner pensando en que haya edema de asas, que haya líquido libre, ¿no? Y ahí eventualmente uno podría asociar ese FEPIME agregando metronidazol para optimizar la cobertura en anaerobio. O el mismo piperacillin tazobactam que tiene buena cobertura anaerobia, una sola droga, ¿no? Lo que son profilaxis antivirales generalmente son en pacientes que mm, si tienen antecedentes de un herpes simple, un herpes zóster en los últimos 6 12 meses, en que ahí uno podría dejar una profilaxis como terapia de mantención con aciclovir. En cierto uso de pacientes que están usando un tipo de terapia biológica, lo ideal en esos casos es tener una serología para herpes simple o varicela zóster que si están positivos justificaría el uso. Si esa serología está negativa, su uso está bastante malo. El caso de citomegalovirus, dependiendo si son trasplantes progenitores hematopoyéticos, se dejan ahí terapias postnatal. Pero estos son para casos de neutropenia que van a ser muy prolongadas y bastante profundas. En general, los tumores sólidos no es tan frecuente que se dejen tipo son principalmente en leucemia y pacientes que están en puente para ir a un trasplante progenitores hematopoyéticos. Y la profilaxis antifúngica es un tema bastante discutido porque sí, hay evidencia a favor, pero también aumentan las tasas de cándidas no albicans o de infecciones con agentes fúngicos resistentes al fluconazol, al itraconazol o el voriconazol que se estén utilizando. Por lo tanto, es discutido en este momento y depende de la flora local de cada uno. Lo que sí, todo paciente por el uso corticoide o quimio sí debería estar con profilaxis para neumocistis jirovecii. Ya se ha visto de que ha habido un aumento y probablemente es porque ahora tenemos una mayor capacidad de diagnóstico de ellos, ¿ya? Y por lo tanto estos pacientes deberían quedar con su cotrimoxazol trisemanal. En pacientes que van a estar con esta neutropenia deberían estar, especialmente los que están utilizando corticoides en altas dosis o con terapias muy citotóxicas. Ya para ir terminando y mostrarles qué es lo que existe acá en el Van Buren, esta guía, que ya fue aprobada a finales del año pasado, parte con la definición, que si ustedes se fijan, es una definición muy parecida a la definición chilena, ¿ya? Que es una sola medición superior a 38,3 o una mayor, digamos, una medición persistente mayor a 38 grados separado por 1 hora y con un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500. Eso es lo que consideramos nosotros para nuestra neutropenia febril. Por lo tanto, a veces en servicio de urgencia llaman por una neutropenia de 800 y su RAN todavía no entraríamos en eso. Ahora, si tiene fiebre, esa es otra historia. Ahora, sí consideramos lo que les decía,
el set de hemocultivo, tratando de obtener por cada uno de los sets 20 ml, ¿ya? Y la mucositis. Por otro lado, en las neutropenias febriles de bajo riesgo son aquellas que estamos considerando que no van a ser para durar por mucho tiempo, que tienen un MAST elevado, ¿ya? Y aquí perfectamente la terapia de elección en una neutropenia febril, dependiendo del foco, pero en general van a ser digestivos, es ceftriaxona y si hay mucho dolor abdominal o evidencia de mucositis, agregarle metronidazol. Si hay sospecha de una diarrea por Clostridium difficile, partir metronidazol o según el score de gravedad agregándole vancomicina. ¿Ya? Y en realidad uno podría, dependiendo de las condiciones, hacer un traslape a terapia oral, eventualmente, sí, con amoxicilina y ácido clavulánico o más ciprofloxacino. Ya en las de alto riesgo, que estamos hablando ya pacientes hospitalizados, teniendo consideraciones, después de tomarle todos los cultivos, iniciar ya a todo el estudio. Claro, un esquema inicial es el que ustedes han visto cefepime, considerando que tenemos la oportunidad a veces de tomar el galactomanano, preferimos el cefepime a piperacillinato azobactam, ¿ya? Y le agregamos metronidazol en caso que haya una sospecha de un foco abdominal o una mucositis oral bastante extensa. Y si tenemos un tema de Clostridium difficile, aquí eventualmente podemos utilizar, considerando el índice de gravedad, vancomicina más metronidazol. Y si tenemos o hay un foco cutáneo, ¿ya? O un dispositivo, evaluando, dependiendo del paciente, comenzar con cefazolina en vez del cefepime, o si tenemos un antecedente, una infección por estáfilo meticilino resistente previa, partir con vancomicina, acordando la dosis de carga dependiendo del peso del paciente y la función renal, considerando además de tomar los niveles plasmáticos 24-48 horas después para ir ajustando, pero siempre tomando los cultivos. Ahora, ¿cuáles son nuestras tasas en general de resistencia en nuestras enterobacterias? En general, el cefepime tiene una susceptibilidad para coli, para Klebsiella, Pseudomonas, alrededor de un 70-80%, dependiendo, lo cual es relativamente bueno y eso nos permite. Y por el otro lado, el Staphylo aureus, para nosotros, tiene una tasa de resistencia intrahospitalaria de un 15-17%. Ahora, los coagulasa negativos, que son a veces más frecuentes, sí, la gran mayoría, el 80%, son meticilino resistentes y por lo tanto ahí tenemos que usar banco. Pero si tenemos un tema de un dispositivo, hay que evaluar si partir. Pero, repito, con lo que dije al principio, hay que examinar completamente bien el paciente, porque lo más frecuente son traslocaciones digestivas, no tanto porque tiene un catéter, ese va a ser el culpable. Y las neutropenias febriles de alto riesgo con signos de choque, o sea, disfunciones orgánicas, ya falla renal, todo eso, claro, aquí ya tenemos que entrar dejando imipenem más vancomicina y si hay un cuadro del sistema nervioso central ya, o cuadro convulsivo previo, el imipenem se ajusta a meropenem. Pero de entrada, por mejor cobertura, mejor estabilidad, el imipenem es bastante mejor. Digo, vamos a esperar que suban en el recuento absoluto. No, no es necesario. Si tenemos un cultivo o tenemos el foco identificado y lo la neutropenia no es una causal para mantener el antibiótico. Eso está bastante demostrado. Lo que sí tenemos que demostrar es que ese foco lo logramos controlar. Y por eso, dentro de los puntos de la misma guía, les plantea de que los hemocultivos que vamos a tomar tienen que ser 20 cc, ¿ya? Las neutropenias, un paciente que ya comience con menos de 500, debe comenzarse el control de galactomanano independiente de la fiebre, sino que si sabemos que ese paciente va a estar más de 10-15 días, deberíamos estar haciendo por lo menos una vez a la semana una determinación de galactomanano y con eso poder ir viendo. Y frente a un foco infeccioso con sospecha, sea torácico, abdominal, sinusal, ir a hacer un escáner. La radiografía en este sentido no nos va a servir para poder demostrar porque no va a condensar. ¿Ya? Lo más, y la infección es fúngica invasora.
Una cosa es el escáner, pero lo ideal es ojalá tomar los hemocultivos para poder aislar la cándida rápidamente. Crecen en menos de 24 horas las levaduras. Y por el otro lado, si es que estamos sospechando una aspergilosis, tener la curva de galactomanano para poder ir viendo. Y un paciente que esté con cuadro con diarrea, tomar inmediatamente la toxina. La PCR, cuidado porque nos vamos a demorar. La toxina tenemos nosotros disponibilidad 24/7. La PCR solamente en horario hábil. Por lo tanto, si está con diarrea, pidan la toxina. Si la toxina está negativa, ahí pedimos la PCR. ¿Ya? Según el algoritmo, la guía local es nuestra. ¿Ya? Y la PCR, acuérdense, por otro lado, de que toda, tanto la PCR como la toxina, tiene que haber deposiciones diarreicas. Si no hay diarrea, no es necesario. ¿Ya? ¿Qué son los errores que uno le suele encontrar cuando nos llaman? Se inicia terapia antibiótica sin fiebre, solo por tener neutropenia. Eso es un error. Si no hay fiebre, no hay un riesgo de comenzar inmediatamente antibiótico. Aunque haya un RAN de 10, de cero, no. Sí tiene que estar ese paciente con las precauciones de contacto, hay que dejarlo en un ambiente seguro, ya separarlo de cualquier paciente infectado o inclusive a funcionarios con síntomas respiratorios o de otras infecciones. El inicio de la terapia antibiótica en neutropenia no hematológica, ¿ya? O inclusive en casos farmacológicos. Hay veces, hay pacientes que están con la neutropenia secundaria de ciertos fármacos, no necesariamente que sea infeccioso, y están haciendo fiebre por eso otro. Por lo tanto, si no hay fiebre, no es necesario partir, ¿ya? Y en los tumores sólidos, partir, evaluando muchas veces con estimulador de colonia, tomando todos los cultivos y rápidamente esa neutropenia se pasa. Ir escalando de terapia antibióticos sin cultivo que lo justifique, solamente por tiempo. Ah, no, ya lleva 3 días sin fiebre, o sea, con fiebre, entonces estamos con cefepime, vamos, subimos al tiro y me banco. Si ni siquiera se han tomado un cultivo, si ni siquiera se ha investigado el foco, se tiene que estar examinando, se tiene que tener un orden de estudio y de trabajo. Estos son pacientes hemato-oncológicos que uno tiene que tener una mentalidad muy estructurada, muy bien armada para estar. No examinar ni conversar al paciente, ¿ya? Muchas veces, neutropénico, listo, se FEPIME y no lo examino, no converso, no lo veo. No, esa no es la idea. La idea es examinarlo completo y conversar bien con el paciente. ¿Cuáles son las molestias? ¿Qué síntomas tiene? Y a veces son molestias muy pequeñas, no va a producir mayor inflamación. ¿Ah? Y puede referir un poco de disuria o que le molesta un poquito al orinar y puede ser que ese sea el foco, ¿ya? Y sobre aislar el paciente. No porque yo lo deje en una pieza solo, se va a curar. Porque cuanto más aislado esté el paciente, menos se va a controlar, menos se va a vigilar ese paciente. Y al contrario, estos son pacientes que tienen que estar monitorizados, que tienen que estar vigilados, ¿ya? Tanto como cualquier paciente de intensivo. Se tiene que estar evaluando y controlando. Por lo tanto, aunque uno tenga que tomar todas las precauciones, tener un ambiente, tiene que estar bajo vigilancia este paciente, porque la evolución es bastante rápida. Por lo tanto, lo que me interesaba ya ir completando, mensaje que siempre pongo, ante un cuadro de neutropenia, averigüe primero, converse con el paciente. Si existe fiebre, busque el foco, ¿ya? Y tomando los cultivos o tomando los estudios de imágenes acorde a lo que vaya a tener. Y lo más frecuente es lo que suele ocurrir, no buscar las causas más rebuscadas, ¿ya? La mucositis, una celulitis, una flebitis, la antiflitis, rectitis, eso va a causarle. Y repito, la PCR elevada no es lo mismo que fiebre, ¿ya? Pueden tener PCR elevada por una lisis tumoral, pero estar atento de que tenga síntomas o que vaya fiebre, ¿ya? Por lo tanto, es una patología prevalente en un centro de alta complejidad como nosotros. Hay que tener claridad de las definiciones, conceptos, hay que estar estudiando, revisando. Nunca olvidar que uno trata pacientes y no exámenes. Y por eso hay que conversar con los pacientes y verlos, ¿ya? Solicitar siempre los hemocultivos si existe la presencia de fiebre o antecedentes, las imágenes en forma racional, dependiendo de los síntomas que tengamos, buscar el foco de la fiebre siempre y la terapia antimicrobiana es acorde al foco sospechoso. No se FEPIME para todo, sino que acorde a eso. Y por eso me encanta la frase de Osler, que es el padre de la medicina interna moderna, ¿ya? Que siempre plantea, y tiene su libro a las mil citas, y acá les pongo una, que es del año 1903. Practicar la medicina es muy fácil, tan solo hay que escuchar a los pacientes y ellos dan el diagnóstico. Y es muy cierto. Y eso era cuanto les tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wilson. ¿Alguna consulta del público?
por el chat o una pregunta en vivo. O por el chat, comentarios. Lo que me interesaba transmitirles es que este tipo de pacientes hay que examinarlo, hay que ser ordenado para verlos, no asustarse, ¿ya? Sino que enfrentarlo de una forma ordenada y racional. Y todo lo que vayamos a partir dejando antibióticos, no perder la oportunidad de tomar cultivos antes de comenzar antibióticos. Y eso no solamente en este tipo de pacientes, sino que en todos, ¿ya? Porque una vez que iniciamos antibióticos, ¿ya? No vamos a tener una ventana para un nuevo cultivo, ¿no? Si no, para no latearlos más, yo creo que estaríamos. Dudas, preguntas. Entonces, agradecerles a todos. Nos veremos, si no me equivoco, Fernando, en 2 semanas más con Hemocultivos, parece. Sí, por mi licenciado en esta toma más. Vamos a darle un giro un poquito a las presentaciones. Va a ser dado hacia laboratorios, cómo poder obtener la mejor forma de los cultivos, hemocultivos puros, ¿ya? Y así poder optimizar todo el manejo posterior. Así que les agradezco por hoy día la oportunidad y nos veremos más adelante. Chao, adiós.